Muy buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga. Les habla su hermano y amigo Dalmiro Salazar. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por esta nueva oportunidad que nos brindas de reunirnos. Tu iglesia, Señor, aquí todos juntos, para un tiempo nuevo de capacitando a los santos. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros y que pone en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias, mi Dios, por este momento. Bendícenos con tu palabra. Abre nuestro entendimiento para comprender y entender todo lo que tienes para nosotros en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, le damos la más cordial bienvenida a todos los hermanos y las hermanas que están con nosotros acá en el salón de reuniones, aunque no están todos, pero está unos hermanos acá, y también los que nos verán más tarde por el canal de la iglesia en YouTube. Sean todos bienvenidos. Damos las gracias al Señor por acompañarnos en un nuevo espacio de Capacitando a los Santos, donde nos tomamos un momento en todas las actividades de la iglesia y para leer, para estudiar, para interpretar, aplicar y enseñar la palabra de Dios con el propósito de ser guiados en el camino de Jesús, adiestrados en la verdad de Jesús y que ambas cosas ayuden a que nuestro carácter continúe creciendo a la imagen del carácter del Señor a fin de que seamos capacitados para hacer la obra del ministerio. Capacitando a los santos es un tiempo que podemos llevar a cabo gracias a nuestro Dios Trino, a toda la plenitud de la deidad, a Dios Padre, quien es el autor de la palabra que estamos estudiando, a Dios Hijo, por quien tenemos esta gracia, y a Dios Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad. Bueno, estamos hoy a la altura del capítulo número 9 del Evangelio de Juan. El tema: Jesús abre los ojos a los ciegos. Jesús abre los ojos a los ciegos. En la tarde de hoy vamos a leer el capítulo 9 y luego vamos a comentar los aspectos más importantes que aprendemos de esta narración. Dice la palabra del Señor: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es, y otros: A él se parece. Él decía: Yo soy. Y le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo: Ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? Él le dijo: No sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: Me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: Ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista,
hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron, diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él le respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues eso es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le ha visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Bueno, vemos una vez más a Jesús haciendo la obra de Dios, sanando, ministrando y recibiendo en respuesta, por un lado, en este caso, fe y adoración por la persona que sanó y le devolvió la vista, pero nuevamente los judíos y los que estaban allí en estas asambleas le respondían con incredulidad, con rechazo y con violencia verbal. Ahora, ¿qué podemos aprender del todo del capítulo 9 del Evangelio de Juan? El Hijo de Dios sana al hombre ciego de nacimiento y luego se le revela en amor como el Hijo del Hombre. Sus enemigos han decidido excomulgarlo de la sinagoga y han decidido también expulsar de la sinagoga, o sea, expulsar de las filas de esa religión a los que acepten a Jesús como Mesías. Este relato nos habla de un evento en el cual un mendigo de Jerusalén es sanado de su ceguera congénita. Lo vemos en los versículos 1 al 7. Luego los vecinos interrogan a este hombre, versículos 8 al 12. Luego los líderes judíos lo interrogan y terminan expulsándolo de la sinagoga, versículos 13 al 34. Jesús luego lo encuentra y en su condición de Hijo del Hombre se revela a él, versículo 35 al 58. Y finalmente el Señor es contrastado con los fariseos que voluntariamente insisten en su ceguera espiritual. Este relato, en consecuencia, nos deja grandes enseñanzas. Por un lado, aprendemos de manera práctica que es mejor no afanarse buscando respuestas lógicas a las enfermedades y más bien tratar de consolar a los enfermos
sin perder la vista en la gloria de Dios, en el milagro que Dios pueda hacer. No hacer conjeturas de por qué está enfermo, de que si es por un pecado o si es por un castigo de Dios. Es mejor dejar eso en las manos de Dios y ver cualquier evento de un enfermo como una oportunidad donde Dios pueda actuar y glorificarse. Los discípulos, al ver a ese hombre ciego, solo querían saber el porqué de su enfermedad. La respuesta de Jesús es inesperada para ellos. La respuesta que le da Jesús es que la enfermedad de ese hombre es para que las misericordias de Dios se muestren en él. Y obviamente, además de eso, es un evento que ocurre que el Señor aprovecha para dar una gran enseñanza relativa al poder que puede tener la incredulidad voluntaria y la ceguera espiritual. Con esto, por supuesto, que Jesús no está negando que en ocasiones una enfermedad puede estar vinculada al ejercicio de un pecado. Pero en este caso, Él quiere más bien que sus discípulos pongan su atención en la forma en que podemos ser misericordiosos como lo es Dios. Por esta razón, nunca debemos emitir un juicio apresurado acerca de una enfermedad o de una circunstancia u otras situaciones penosas, relacionándolas con algún pecado escondido o no manifiesto. Más bien debemos actuar con sabiduría y misericordia, así como lo hizo el Señor Jesús. Así que este es un gran aprendizaje que obtenemos del capítulo 9 de Juan. También podemos observar en la dinámica de lo que el Señor está haciendo, que el periodo de gracia para la humanidad es a la vez un llamado para que la iglesia siga predicando el Evangelio. Jesús entendió su ministerio terrenal como el tiempo que el Padre le estaba dando a él por amor a los pecadores, para llevar a cabo su plan salvífico que concluiría en la cruz del Calvario. Ahora Jesús no está corporalmente en la tierra, pero su presencia real a través de la iglesia, que es su cuerpo, sí está. El hecho de que la iglesia aún esté en la tierra indica que el tiempo de gracia para que los pecadores se conviertan a Él todavía no ha llegado a su fin. Es por esto que la iglesia debe anunciar a Jesús al mundo, haciendo un llamado urgente al arrepentimiento y mostrando misericordia por medio de actos concretos. También aprendemos acá que es imposible pretender ir a Dios y no honrar a Jesús. Los fariseos se niegan rotundamente a aceptar que en Jesús opera un poder sanador que viene de Dios. Para ellos, Jesús es solo un pecador que quebranta el día de reposo. Una vez más, están sujetos a sus preceptos y a su ortodoxia religiosa. Lo más terrible de todo es que ellos piensan que es posible servir a Dios e insistir al mismo tiempo en rechazar a Jesús. Pero esto es realmente imposible, pues si buscan agradar a Dios, primeramente deben reconocer el mesianismo y el señorío del Señor. Para algunos es muy compatible decir que creen en Dios, pero niegan con sus hechos que realmente aman al Hijo Jesús, no teniendo en cuenta su obra en la cruz. Si alguien dice amar a Dios, entonces amará a Jesús. Y este amor se hará evidente en actos visibles, en obediencia, no puede ser de otra manera. Conocer a Dios es a través de su Hijo Jesucristo y por medio de su Evangelio. También, negarse a recibir a Jesús como el Señor de nuestra vida es permanecer en total oscuridad de pecado. Los fariseos pretendían ser ellos guías de ciego. Reclamaban ser los que conducían a los hombres a la luz de Dios. Pero en su encuentro con Jesús son desenmascarados como los verdaderos ciegos. Su pretensión de ser personas que ven, que no están ciegas y que por tanto no necesitan de Jesús, muestra cuán lejos se hallaban de la comunión con Dios.
Las personas que afirman ser religiosas, pero rechazan colocarse bajo el señorío de Cristo, no entienden que todavía están en total oscuridad. Finalmente, un último aspecto que aprendemos de esta narración de la tarde de hoy, capítulo 9 del Evangelio de Juan, que para depositar nuestra fe en Jesús es necesario llegar a conclusiones correctas acerca de su obra. Los fariseos dicen, el que obra innecesariamente en el día de reposo debe ser un pecador. Pero el que recibió la vista saca otra conclusión. El que hace estas maravillas no puede ser un pecador. Por otro lado, para llegar al conocimiento de quién es en verdad Jesús, Él mismo debe revelarse personalmente a nosotros mediante su palabra y a través de su Espíritu Santo. Para aquel que humildemente reconoce su ceguera espiritual, admitiendo que no sabe quién es Jesús, hay esperanza. Jesús mismo abrirá sus ojos y se revelará a él. Sin embargo, si no reconocemos que somos ciegos, como pasaba con estos fariseos, estos judíos, jamás podemos llegar al conocimiento de Jesús y en consecuencia a la salvación. Así que en aquel momento el Señor abrió los ojos a un ciego que había nacido así, ciego. Su vista física no estaba, pero luego él recibió visión espiritual y reconoció en Jesús al Señor, al ungido, al Mesías, y le adoró y creyó en él. Los judíos lo expulsaron, pero Jesús lo recibió. Ellos estaban ciegos y por eso rechazaban al Señor y se quedaban con la práctica religiosa vacía y llena de parámetros que ya no tenían ningún sentido y que no podían liberarlos del pecado. Así que el gran mensaje del capítulo 9 del Evangelio de Juan es que el Señor, el día de hoy también, quiere abrir los ojos a los ciegos espirituales y que vean la gloria de Dios y que le reciban en su corazón. Este es el mensaje de hoy del Evangelio de Juan en su capítulo 9. El mensaje es principalmente, Jesús puede abrir tus ojos también para que le veas y le disfrutes en salvación y vida eterna. Que Dios te bendiga. Padre, te damos gracias por tu palabra y por lo que nos muestras. Gracias, Señor, por abrir nuestros ojos y permitirnos ver tu gloria, Señor, por la fe. Permitirnos ver tu palabra y las maravillas de ella y disfrutar de tu presencia cada día. Te pedimos por aquellos, Señor, que aún no te conocen y aún están ciegos, para que tú abras sus ojos, Señor, y te le reveles a cada uno de ellos. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y que tengan una feliz noche.